Hola, soy Eduardo Castrito Muñoz y en esta materia llamada Geografía Económica y Política vamos a hablar acerca de los análisis regionales en México. Em, ¿Qué es un análisis regional o a qué nos referimos con los análisis regionales? Son estudios multidisciplinarios dentro de los cuales participa la geografía para poder hacer estudios de áreas geográficas y poder obtener conclusiones científicas en una infinidad de disciplinas. Entendemos a la geografía como una ciencia multidisciplinaria, puesto que nos aporta en trabajo con otras disciplinas resultados sobre política, demografía, biología, entre otras ciencias, dentro de las cuales podemos hablar infinidad sobre fauna, infinidad sobre botánica, infinidad sobre climas y poder hacer interpretaciones de cómo estarán los estados climáticos en ciertas regiones. Sin embargo, esta solo es una de las algunos ejemplos de cosas que podemos obtener con los análisis regionales. Los análisis regionales son bastante importantes para poder estudiar no solo México, sino cualquier región del mundo, puesto que tras hacer el análisis de las condiciones geográficas de una región, podemos hacer aproximaciones sobre cuáles son las condiciones y cuáles son las propiedades que puede tener una región y cómo el ser humano se puede relacionar con esta región. Por ejemplo, algunos de los avances de los estudios regionales en México nos han permitido observar que podemos dividir a México en que puede que existan regiones ricas y regiones pobres. Por ricas y pobres nos podemos ejemplificar o podemos hacer juicios de valor en múltiples disciplinas. Podemos hablar de países o de estados económicamente ricos en materia económica y otros que son pobres en materia económica. Por ejemplo, está muy marcada una división en lo que es el estado de Nuevo León, en donde encontramos a San Pedro Garza García como uno de los municipios más ricos, no solo en México, en América Latina. Sin embargo, alrededor de Nuevo León encontramos otros municipios que carecen de ese potencial económico que tiene la capital del estado de Nuevo León. Asimismo, en la Ciudad de México, la capital del país, encontramos zonas muy ricas en donde están las máximas instituciones políticas y económicas del país. Sin embargo, cuando rodeamos Ciudad de México, encontramos paralelismos muy importantes en donde encontramos un centro rico y todas las regiones que lo rodean muchas veces en condiciones marginales. Entonces podemos identificar que hay estados más ricos económicamente que otros y con estos estudios podemos hacer análisis y podemos hacer planificaciones políticas sobre en qué país o en qué estado es más probable que una empresa quisiera invertir. De aquí no solo importa el provecho económico que puede tener, también tenemos que hablar que la geografía económica va a interesarse dentro de ciertas áreas, no solo por el capital económico, sino que se puede hacer por los recursos que existen en ese estado o que existen en esa región. Por eso es importante los análisis geográficos, porque nos permiten que, tras hacer un estudio de cuáles son las características, las condiciones, las propiedades de una región en específico, puedan establecer vínculos o planificaciones que le sirvan al ser humano. Por ejemplo, si yo llego a México y quiero comenzar con una inversión en negocios de agricultura, es muy probable que para empezar tenga que elegir qué vegetales voy a escoger, porque no es lo mismo si quiero cosechar tomate, me puedo ir a estados como Sinaloa, y si quiero cosechar aguacate tengo que bajar e ir a estados como Michoacán.
No obstante, las condiciones geográficas de Michoacán, si bien son de provecho para cosechar aguacate, las condiciones sociopolíticas no lo son. ¿Por qué? Porque vive una situación de inseguridad y de vínculos con el narcotráfico que tal vez no permitan establecer esas relaciones económicas. Por eso es importante conocer los estudios y los análisis que dan instituciones como el INEGI, como Zagarpa, como con la Proespa, para poder establecer, para poder practicar, para poder tomar decisiones económicas respecto a un territorio en específico. Ahora, podemos identificar dos tipos de estudios, los suprarregionales y los microrregionales. Por microrregionales se entienden todos esos estudios que se hacen tomando como incubadora una pequeña región de un territorio nacional. Por ejemplo, dentro de la Ciudad de México encontramos que es un núcleo económico muy grande, demasiado grande. Sin embargo, dentro de la propia Ciudad de México, dentro del propio estado, encontramos mercados como Tepito. Tepito es un mercado conocido a nivel nacional en donde se vende infinidad de productos. Entonces podemos hacer un análisis económico tan solo de esa pequeña región que se encuentra dentro de un estado. Sin embargo, si queremos hacer estudios suprarregionales, los tenemos que hacer sobre una región en específico, como lo puede ser el área económica del Bajío, en donde pues entran Aguascalientes, una parte de Jalisco, en donde entra Guanajuato, eh, y algunos otros estados aledaños, como lo pueden llegar a ser Hidalgo, el propio Estado de México. Entonces aquí ya no solo estamos haciendo un análisis de una región estatal, sino de una región que puede que inmiscuya estudiar varios estados. Entonces, el poder hacer análisis micro y suprarregionales lo que nos permite es poder establecer qué condiciones a nivel suprarregional podemos encontrar en una extensión territorial que abarque otros estados. Por ejemplo, un análisis de lo que es la zona del Bajío, podemos encontrar eh, industria textil en Guanajuato, industria automotriz en lo que es Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, con las plantas de la Nissan, por ejemplo. También podemos establecer que dentro de la zona del Bajío son zonas económicamente en crecimiento y cuya área de oportunidad es la industria, a comparación, haciendo otro estudio suprarregional de la zona sur de México, en donde tal vez no encontramos tanta industria, pero encontramos paisajes muy bonitos, encontramos infinidad de turismo, recursos naturales. Entonces estamos haciendo un análisis entre dos regiones, un análisis suprarregional, y podemos establecer que tal vez en la zona del Bajío es muy probable poder instalar una industria, pero dentro de la zona del sur de México podemos dedicarnos a la agronomía, al turismo, precisamente por las condiciones geográficas y económicas que hay en esas regiones. Y con estudios microregionales podemos planificar la industrialización o la estudios económicos orientados a una región en específico. Por ejemplo, dentro del libro se menciona que el Estado de México se ha planificado para pasar para industrializarse poco a poco, hasta llegar a donde está hoy en día. Podemos hacer lo mismo con el ejemplo de Monterrey. La industrialización del área metropolitana se ha planificado de tal forma que dentro de esa capital esté el máximo potencial en cuanto a industria se refiere. Entonces, con estos análisis tanto macro como micro como suprarregionales es con los que podemos establecer las características, establecer nuestros propósitos y poder establecer las relaciones entre geografía y seres humanos. Muchas gracias.